El BMW Z3 Coupé, a través del cual hemos revivido la historia de este biplaza, fue matriculado en Alemania por primera vez en el verano del 99. La exclusividad de esta variante queda reflejada en sus cifras de ventas, como ya vimos en el primer vídeo. En España tan solo se comercializaron, en su momento, 199 unidades con este tipo de carrocería, de las cuales 114 montaron el motor 2800. Yoji Nagashima es el estilista japonés que firmaba las líneas del Z3. El Roadster sería el primer vehículo diseñado bajo el liderazgo de Chris Bangle en el departamento de diseño de BMW, a la que llegaba en el otoño del 92. Al derivar el coupé directamente de la carrocería descubierta, su peso era curiosamente más elevado, exactamente 40 kilos según catálogo, a igualdad de motorización. Eso sí, la rigidez torsional del bastidor es más del doble en este sorprendente Break de 2 plazas. La penetración en el aire también se veía favorecida con la adopción del techo metálico, ya que el coeficiente aerodinámico descendía hasta un valor de 0,37, bastante modesto. El mismo que se declaraba para el M Coupé, cuyos espejos, más perfilados, incorpora este ejemplar. Las llantas de aleación que se montaban de serie son las de 16 pulgadas y radios dobles que veremos en las pruebas y comparativas de las revistas de la época. En este caso se montan las opcionales atornilladas de 17, con gomas de 225 milímetros de anchura delante y 245 detrás. El habitáculo de este ejemplar es igual de espectacular que lo que ya hemos visto por fuera. Los asientos tipo M son en este caso los de la escasísima edición especial Kyalami Arizona Sam, propia de los Roadster. De formas muy deportivas, cuentan, como los de serie, con reglaje eléctrico longitudinal y en altura, mientras que la inclinación del respaldo se realiza de forma manual. Su color amarillo se repite en los guarnecidos de las puertas, en el volante M, revestido en cuero, y en los fuelles de la palanca de cambios y del freno de mano. El salpicadero, por sus trazos, está más emparentado con la serie 3 E30 y con los Compact que con los E36, en los que los Z3 estaban basados. La ergonomía está bastante bien resuelta, con los diferentes mandos al alcance de la mano, como el tirador de las luces, procedente del Compact y a juego con la consola, o los que se sitúan en el tablero y entre los asientos. Los pulsadores de los faros antiniebla quedan, eso sí, bastante escondidos. La instrumentación es la misma que en las versiones que no están tocadas por la varita mágica de Motorsport. Resulta algo escasa en un coche de este tipo al no haber ninguna información sobre el estado del aceite. El precio de este Z3 Coupé hace 25 años era de unos 6 millones de pesetas, lo que traducido a euros sería unos 60.000 si consideramos la evolución del IPC. Unos 6 millones, que era lo que costaba también el 328 Ci, el coupé de la cuarta serie 3, con el que el Z compartía motor. El equipamiento de serie es acorde con su coste y se había ido enriqueciendo respecto a los primeros Z3 descubiertos. En este caso se incluyen dentro de la tarifa los airbags para el conductor y acompañante, los laterales situados en las puertas, los elevalunas y los espejos retrovisores con mando eléctrico, la terminación tipo aluminio en la consola central, el aire acondicionado y la calefacción en ambos asientos que estaban tapizados siempre en cuero. Entre los elementos opcionales nos encontramos el control automático de la velocidad, el ordenador de a bordo, el mando a distancia para el cierre centralizado, el techo levadizo de cristal con mando eléctrico, la alarma, diversos equipos de sonido y una transmisión automática que no muchos eligieron. La capacidad del maletero es de 210 litros, superando en 45 el valor anunciado para la carrocería abierta. Si aprovechamos la altura hasta el techo, el volumen casi se duplica, porque estaríamos hablando de 410. La rejilla enrollable, para poder transportar una mascota, por ejemplo, era opcional.
Bajo el largo capó de Dragster se oculta el 6 cilindros en línea, denominado M52, fabricado en aleación, con cotas cuadradas, 24 válvulas y acelerador electrónico. En este caso, el sistema de distribución variable Vanos actúa en los dos árboles de levas, tanto en la admisión como en el escape. Este mecanismo se introducía principalmente para cumplir la normativa de contaminación Euro 3, pero con él también se aumentaba ligeramente la potencia y sobre todo el par suministrado a bajo régimen. Con todos estos atributos, el motor se convertía en la referencia entre los de su cilindrada y se conseguía un rendimiento extraordinario. Con una relación de compresión de 10,2:1 se anuncian 193 caballos a 5.500 revoluciones por minuto, mientras el par alcanza su valor máximo de 280 Nm a solo 3.500 vueltas. Se supera en la realidad la barrera de los 100 Nm por litro, reservada a los motores atmosféricos más afinados. Respecto al bastidor, en el eje delantero se adopta un esquema McPherson con triángulo inferior y atrás se recurre a triángulos oscilantes oblicuos. Las barras estabilizadoras son más gruesas que en el Roadster 2.8 y los tarados de muelles y amortiguadores algo más firmes. De serie se incluye el control de tracción ASC+T y un diferencial autoblocante tarado al 25%. El control dinámico de estabilidad, o DSC según BMW, formaba parte del capítulo de opciones. Los frenos, provistos de ABS, son de disco a las 4 ruedas, con los delanteros ventilados de 286 milímetros y los traseros macizos de 272. La dirección de cremallera asistida, por último, es muy directa. Son solo necesarias 2 vueltas y 3/4 de volante para que las ruedas giren entre topes. Veamos por último cómo era el Z3 Coupé con esta motorización a ojos de la prensa especializada y también cuáles fueron los rivales con los que tuvo que competir. El 2.8 fue ensayado por la revista francesa L'Auto Journal en septiembre del 98. Se trata, como podemos leer, de un deportivo que destila el placer de conducir en el día a día. En este caso, el propulsor es el de 192 caballos, con vanos únicamente en la admisión. Es un modelo, igualmente, en cuanto a flexibilidad y suavidad. La caja de cambios sobresale por su precisión y los frenos, bien dimensionados, realizan un trabajo óptimo. El comportamiento del bastidor en general es excelente, pero en carreteras con baches el eje delantero produce alguna reacción molesta y a partir de 180 la dirección se vuelve muy ligera. El interior rezuma calidad y el encanto de una cierta opulencia. Pero se lamenta que el volante no sea regulable, que la guantera sea demasiado pequeña y que el volumen del equipo de música aumente demasiado con la velocidad. Mejor deleitarse con el hermoso timbre del 6 cilindros. La versión más asequible con esta carrocería aparecía en la portada del automóvil un mes antes. Es literalmente un regalo, un rebelde tanto por su físico como por su fuerte carácter, en el que se acentúa la autenticidad. En un panorama muy brillante, los defectos pasan casi desapercibidos. Uno ya lo conocemos porque es obvio. Es estrictamente un coche para dos. Según el fabricante, los pasajeros situados en un hipotético banco posterior no hubieran cumplido las exigencias de seguridad. El otro es un depósito de combustible de escasa capacidad, solo 51 litros. La prueba, además, nos permite conocer cómo era el interior de nuestro ejemplar cuando salía de la fábrica de Carolina del Sur. 3 formas de domar 200 caballos. Era el título de la comparativa en la que Autopista enfrentaba al Coupé 2.8 con el Audi TT, un 2+2 de 180 caballos, y con el Porsche Boxster. 3 maneras de llegar a un lugar común, el de la deportividad, a partir de caminos distintos que partían desde Alemania. Porque el de los aros es un tracción delantera con un pequeño 4 cilindros turbo y, en el caso del Porsche, se recurre a un 6 cilindros Boxer emplazado en posición central. El 6 en línea del Bávaro es el que posee un mayor grado de utilización
y en el banco se muestra absolutamente pletórico, desarrollando casi 200 caballos a solo 5.200 vueltas y superando claramente la cifra oficial de par. El del Boxster, de 2,5 litros, exige girar demasiado arriba para dar lo mejor de sí, por lo que no es demasiado elástico. A pesar de no rendir los 204 caballos prometidos, es el que mejor acelera, seguido muy de cerca por el Z3. El Audi, el menos potente, se beneficia de unos desarrollos más cortos, lo que hace que se imponga en las maniobras de adelantamiento de 80 a 120 km/h, tanto en cuarta como en quinta. El BMW se sitúa en un término medio, no solo en precio, sino también en cuanto a comportamiento en carretera. Es el más confortable. El TT ofrece una actitud más neutra, pero la peor motricidad en curvas cerradas. El Porsche es el más radical y el más efectivo en conducción rápida, apoyado por unos excelentes frenos. Motor 16 añade como contendiente al Alfa Romeo GTV V6 24 válvulas, otro deportivo muy diferente del BMW en cuanto a soluciones técnicas. Su carta de presentación no puede estar mejor escrita. 3 litros de cilindrada, 220 caballos, caja de 6 velocidades y una preciosa estampa salida del tablero de diseño de Pininfarina. Pero el germano estadounidense no se acobarda y rebate prácticamente todos los argumentos que en el Alfa brillan sobre el papel. El comportamiento del italiano está condicionado por su tracción delantera y por unas suspensiones más secas. Es más perezoso a la entrada de las curvas y más subvirador al límite, donde a veces llega a perder rueda al carecer de cualquier tipo de control de tracción. De puertas para adentro, su interior es siempre más ruidoso a pesar de sus 6 velocidades. La postura de conducción está penalizada por los asientos de cuero firmados por Momo, situados demasiado altos, y por los recorridos de la palanca de cambios algo más largos. Excepto en velocidad punta, nada menos que 250 km/h, la mayor potencia del legendario bloque Buso no se traduce en unos registros más brillantes contra el crono. Las aceleraciones son prácticamente calcadas debido a su mayor peso, algo más de 100 kilos, y a su peor capacidad de tracción. Con las recuperaciones ocurre lo mismo, perjudicadas en este caso por el menor par que desarrolla el V6. Desde un punto de vista funcional, el Alfa es más caro, en torno a un 10%, sin ofrecer un equipamiento más completo, y sus 6 cilindros son algo más tragones. Una de sus principales bazas es que dispone de unas plazas traseras ocasionales o como complemento del maletero, eso sí, más pequeño. A la hora de establecer un balance final, el Z3 obtiene, según la revista, una puntuación media de un 8, medio punto más que su adversario. Pasión latina contra eficacia germana, el eterno y bendito dilema. La primera vez que Frederick B., redactor del automóvil, vio en fotos el Z3 Coupé, es probable que se llevase las manos a la cabeza. Se preguntó si el equipo dirigido por Chris Bangle no había festejado demasiado pronto su nacimiento antes de garabatear apresuradamente sus líneas en la esquina de una mesa. Pero en persona, la percepción cambiaba radicalmente. Compacto, fornido, hipermusculoso, con aspecto de chico malo, tiene sin embargo algo de entrañable. BMW admitía que no sabía realmente quiénes iban a ser los clientes de su criatura, aunque la respuesta parece sencilla. Para enamorarse de él, dinero aparte, solo había que ser un inconformista.